¿Qué tal, amigos de Tío Sport? Arrancando otro programa más de Expedición Guaraní, aquí junto a Gustavo Borgoñón. Gustavo, ¿cómo estamos? Veíamos allí, y lo que vamos a empezar a ver en estos capítulos que estamos viviendo, hay que recordar a la gente de Expedición Guaraní en su capítulo Paraguay, en lo que fue la carrera aquí del circuito mundial. Estamos en lo que tiene que ver con el cuarto capítulo especial de Expedición Guaraní, en el tercer día de competencia. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, en el segundo día, lo que vimos antes, para repasar un poquitito, ¿verdad? Empezaron con remo, creo que eran 55 kilómetros de remo. Sí. Después venía unos 30-35 kilómetros de trekking y después una bicicleta de cerca de 90 kilómetros. Ellos llegaron a la cabaña de Itacuá, en la departamento de Cordillera, en la zona de Itacurubí específicamente. Y de ahí empezaban un trekking, que es lo que vamos a ver en este programa, un trekking que duró... había una perspectiva que podía durar entre 18 y 45 horas. Sí. Y los mejores hicieron en 23, 24 horas y los últimos hicieron en más de, inclusive en algunos casos, en 60 horas. Ese trekking es el que vamos a ver en el día de hoy. Y como te decía, desde Itacurubí y la Cordillera, la cabaña de Itacuá, hasta el polideportivo de Paraguarí, en la ciudad de Paraguarí. Cruzando allí el departamento de Cordillera, todo lo que es Cordillera, yéndose hasta Paraguarí. Hasta Paraguarí. Toda esa zona del arroyo Piraretá, y bueno, una zona muy muy linda. Batoví, ya, el Cerro Batoví, algunos cerros inclusive. Cerro Jun, Cerro Santo Tomás, toda la zona de Paraguarí. Muy muy lindos paisajes, un espectáculo de esta zona. Con el detalle obviamente también del calor aquí en nuestro país, allí eso que aminoró un poco la marcha, la velocidad de algunos competidores. Muchísimo. La carrera probablemente podría haber terminado un día antes, si no fuese por el calor que había, ¿verdad? O sea, normalmente en estos trekking los equipos de punta trotan o corren, y en esta carrera no pudieron correr prácticamente ningún minuto porque con ese calor era imposible. Nosotros vamos a empezar a mirar ya mismo las imágenes de lo que fue justamente aquí el tercer día de competencia, arrancando con el cierre de la segunda jornada, y después ya nos metemos en la etapa 4, lo que representa el tercer día de competencia. Así que arrancamos. Vamos allá, mira. Vamos a aquella huella. Sí. Aquella de allá. Esa de ahí. Que entra para allá para nosotros. ¿Está bien? Sí. Vamos. Fuimos. Vamos a la noche. Queda toda la noche.
Yeah, it's been quite slow going. A few technical checkpoints. We managed to get 1 or 2 of them in the daylight yesterday, but we struggled quite a bit to find one of the checkpoints in the cliff or in the canyon section. Yeah, and we stopped for 1 or 2 hours of sleep along the way. It's still quite hot at night, so you don't get that much respite from the heat during the day, but at least the sun is not blazing down on you. Estamos en el tercer día de carrera, sin parar. Ahora estamos buscando el puesto 2 del trekking. Navigation was very tough. It's good it's nice and moderate on some checkpoints, but we had about 3 in a row that were very technical. The third one being the most, in that it was in some very dense bush with some very small paths to follow. So you just needed some confidence to actually believe where you thought you were. A lot of teams are going to suffer with that, be in trouble. We probably wasted about an hour before we actually found it, trying to get into the checkpoint from different directions. And it's sitting in forest below a cliff or below some rock pinnacles. So it's not very accessible and you need to come in from the right side, which we finally did. Retornamos aquí en Expedición Guaraní, estamos viendo ya allí las imágenes también de lo que representa esta competición. Se va poniendo cada vez más dura la competición, hay equipos que van a ir sufriendo allí los embates del calor, ya lo estamos viendo, y se va también viendo la geografía de nuestro país, paisajes muy pero muy lindos, Gustavo, en lo que representa conocer un poco más el Paraguay. Sí, la verdad que ojalá que pueda la gente, bueno, que se anime la gente y empiece a recorrer un poco esta zona, porque sobre todo los lugareños, la gente que vive ahí, ve con muy buenos ojos que nos vayamos nosotros, bueno, de Asunción o de estas grandes ciudades que tenemos, a conocer y así también a ellos les queda algo de platita, ¿verdad? Porque obviamente uno va a la despensa, va a los hoteles, a las posadas, ¿verdad? Y quedaron muy, muy contentos. Tanto así que de la Intendencia de Paraguarí nos han escrito ya y nos preguntaron cuándo podemos volver a hacer una carrera ahí. Ok, preparando ya entonces próximas carreras. Hay que agradecer a Cyclesport para sus marcas Specialized y Compressport, allí con las medidas de compresión, con todo lo que tiene que ver y obviamente las mejores bicicletas del mundo, Gustavo. También Gracias. Al Hotel Bourbon, que siempre nos trata muy pero muy bien. Usted tiene que hacer su reserva al 659.000 allí para el Hotel Bourbon, entonces, y así de esta manera poder pasarla muy pero muy bien. Nosotros tenemos que hacer la pausa y a la vuelta tenemos más imágenes de lo que fue este tercer día de competición.
aquí todo se cocina solo. Podrían tener el perro aquí, es que nos viene siguiendo hace como 2 horas ya. Desde la baliza, que fue casi una vaguada. Bien, cansada, mucha calor, pero bien. Vamos haciendo. ¿Cómo estuvo la navegación? Bueno, un poco difícil. Bueno, solo algunas estuvieron un poco difícil, pero bueno. Seguimos. Hijo, sin dormir, obviamente. Bueno, yo ayer me dormí casi toda la madrugada, pero caminando, no me dejaban un segundo quieto. Y venimos aguantando, así como dijiste, puro huevo y remontando como es de costumbre nuestra. Y bueno, paso a paso, como dice Federica, vamos sumando puesto por puesto. Quedan 3 días más para ir sumando. El 28 estuvo horrible porque nos faltaban detalles en el mapa para interpretar cómo era la situación, ¿no? Y la cañada, que era una guía principal, no estaba en el mapa marcada. Y era una cañada importante porque tomábamos agua en ella y nos bañábamos. Y entonces se hizo como azaroso estar investigando por todos lados en el monte hasta encontrar el PC. Ingresando y saliendo y entrando todo el tiempo. Fue muy duro. En algunos casos hacemos alianzas. En nuestro caso nosotros le dijimos a unos brasileños, a los de Diogo Reder, el equipo de él estaba con nosotros mucho tiempo y cuando nosotros encontramos el PC le dijimos dónde era. Pero creo que se les complicó también porque después lo vimos 1 hora después, cuando nosotros ya nos íbamos por el 29 y estaban buscándolo en otro lado. Así que se generó confusión igual. No fue fácil. Bueno, chiquilines. Retornamos aquí en Expedición Guaraní. Estamos viendo allí lo que tiene que ver con un terreno accidentado. Estamos en el departamento de Paraguarí, con accidentes geográficos, con buenas elevaciones también allí, por lo que representan los cerros, la distinta diversidad que se tiene. Mucha agua también en cuanto a arroyos. Conocieron un poquitito Por suerte, lo que es, ¿verdad? sí, también. Por suerte. Lo que es Chololó, lo que es Piranetá, estuvieron andando y recorriendo por esa zona. Sí. Y por suerte te decía que encontraron todos estos arroyos y sobre todo pobladores que podían ayudarles porque ellos habían calculado que iban a tardar mucho menos
y tardaron, bueno, pensaron que iban a tardar 18, 20 horas y tardaron 30, 36, entonces no llevaron la bebida y la comida suficiente y se fueron reabasteciendo por el camino en las despensas o en las casas de los pobladores, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que digamos, más valora el corredor, que aquí en Paraguay ellos pueden hablar con cualquiera y le pueden pedir cualquier cosa y con una platita ahí consiguen, no sé, un almuerzo espectacular en la casa de cualquiera. Ambiente bastante amistoso el que se otorga. Así es. Y obviamente hay que destacar eso. Lo mejor que tiene Paraguay siempre, la gente, los extranjeros dicen, es su gente. Nosotros tenemos que hablar de Localiza también, algo muy bueno que tiene nuestro país. Alquiler de autos, tiene agencias en todo el país, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, digo bien, y los principales aeropuertos del país. Libertad, paisajes, historias que solo con Localiza podés vivir. Y hay que agradecer también a la familia de Frutica. Aquí estamos disfrutando de sus bebidas también, los jugos y el agua también, que es importantísimo para hidratarse. A la vuelta de la pausa estamos ya con la parte final también y obviamente mirando mucho más de lo que fue este capítulo de Expedición Guaraní. Very hard. I still actually don't think I could find it again if I tried. Really, really difficult to work out where you were, and yeah, that was a challenge. I think we probably lost 4 hours trying to find it. And in the end we only got lucky because we actually saw another team at it. Otherwise I still don't think we would have found it. Muy calor, muy dura, mucha hambre. E pensávamos em fazer uma etapa de 18 horas e vai nos custar mais como 30, creo, se não mais, não sei. E a comida, planejávamos 18 horas, então teremos uma diferença aí, pero o povo paraguaio é muito amigável e já conseguimos uns pancitos, unas carnes, entonces no pasa nada. La carrera só acaba cuando termina, entonces continuar seguindo adelante. Hello. Good job, guys. No, that wasn't fun. That was a bushwhack of seriousness. It's all good. It's very warm. I think dealing with the heat is the biggest challenge. It took us huge amounts of time. I think 19 hours, it took us 25 hours. Just, it's technical, very technical. Worked out for us. So we're going to leave shortly for the back leg.
En esa zona estuvieron perdidos casi el 80% de los equipos que están adelante nuestros. Si nosotros podemos pasar eso, calculo que vamos a llegar de noche. Creo que seremos ¿No qué? no sé, demasiado capo ya. Llegamos a la parte final de este capítulo de Expedición Guaraní, Gustavo, allí mirando dos situaciones. Equipos llegando, terminando el trekking, inclusive en la mitad del trekking algunos y otros ya saliendo para lo que van a ser 100 kilómetros de bicicleta. Sí, el último o el primer equipo, ¿verdad? Que es la última imagen que vimos, se llama Cianosis, es de Sudáfrica. Sí. Los 4 son sudafricanos y ellos ya estaban saliendo para la quinta etapa, que es unos 100 kilómetros de bicicleta para llegar hasta Vaporcué, donde empezaba la etapa de remos, la última etapa de remos. Y hay equipos que están todavía antes inclusive de la mitad del trekking, que les llevó, como te decía, en algunos casos hasta más de 50, 48, 50 ya cuando horas. los sudafricanos estaban en el checkpoint 38, había equipos que estaban en el 26 recién. Y un poco antes también. O sea que algunos hay mucha diferencia, sí. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, desglosando en el próximo programa. Hay que ir cerrando también, no sin antes agradecer a Nuestra Señora de la Asunción con sus unidades también que siempre ayudaron allí para, sobre todo, la logística. Logística es lo más difícil, lo más importante y tenemos unos camiones de ellos que nos ayudan muchísimo. Así que el agradecimiento para Nuestra Señora de la Asunción. Y también, obviamente, aquí en Tigo Sport estamos muy agradecidos de tener un programa como Expedición Guaraní que promueve no solamente el deporte, sino también conocer un poco más nuestro país. Nosotros tenemos que cerrar, así que será hasta la próxima. Chao.